Hola chicos, hola, espero que estén bien. Hoy día vamos con la clase que corresponde a la semana desde el 10 de mayo y vamos a comenzar para primero medio con el ideario republicano y liberal. ¿Cuál es el problema? Primero tenemos que explicar qué es el ideario republicano o el ideario liberal. Miren, vamos a partir diciendo que el liberalismo es una doctrina tanto económica como política o como social que nos dice que cada persona tiene libertad absoluta para pensar, para decir o para hacer lo que ellos quieran, siempre y cuando eso no esté reñido con la ley. Es un concepto bastante simple y que defendemos nosotros hasta el día de hoy. Todo esto nace a raíz de la Revolución Francesa, ¿cierto? Cuando el pueblo de Francia y algunas capas burguesas, es decir, gente con cierto poder económico, empresarios o la baja nobleza, que también tenía emprendimiento económico, se opone de manera tajante a la autoridad absoluta de la monarquía, es decir, contra el rey de Francia, Luis XVI en este caso. ¿Y cómo se oponen? De manera violenta, estableciendo una guerra civil, donde peleaban por un lado allegados a este grupo liberal contra los que defendían la monarquía. A raíz de esto es que comenzamos a tener lo que se denominan gobiernos de tipo republicano, donde si bien el pueblo aún no tenía la autonomía en el final del 1700 o principios del 1800, el pueblo no tenía la autonomía para poder elegir de manera directa a los gobernantes, sí, algunas capas de la sociedad podían elegir y gobernar. Quizá no el pueblo, pero algunos. Por lo menos ahora el poder no estaba en manos de un rey, sino estaba en manos de unos cuantos cientos de personas con mayor poder que el resto o con cierta influencia. Los principios republicanos, como yo les decía, nacen al final del 1700, a principios de 1800, y tienen unas características que son clave. Y nosotros podemos identificar los principios republicanos en función de estas características. Estas características son, en primer lugar, la soberanía popular. Es decir, el pueblo, en teoría, tiene voz y voto. Así que el pueblo ejerce la soberanía de manera directa por medio de elecciones periódicas para poder elegir a las personas que gobiernan. En teoría, eso es la soberanía popular. La gente, nosotros podemos elegir a las personas que nos tienen que gobernar. El segundo ítem importante acerca de los principios republicanos es la separación de poderes del Estado. Hoy día conocemos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Cuál es la idea? Durante la época en que había un rey, sobre todo un rey absoluto, el rey es quien mandaba como el poder ejecutivo, o creaba las leyes e impartía justicia. Es decir, el rey tenía todos los poderes del Estado en sí mismo. Por eso se llama gobierno de tipo absoluto o absolutista. En cambio, en los principios republicanos, como por ejemplo nosotros lo podemos observar hoy día en Chile, existe un órgano encargado de administrar justicia, un órgano encargado de ejecutar las leyes y un órgano encargado de crear esas leyes: ejecutivo, legislativo y judicial. Perfecto. Y la tercera característica clave de los principios republicanos es la igualdad ante la ley y la necesidad de una carta fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Ante la ley, por ejemplo, nosotros somos todos iguales en condiciones, en dignidad, en libertad y en derechos. Pero eso está, digamos, representado por la creación de una carta fundamental, que en este caso, en nuestro caso, denominamos Constitución. ¿Qué es la Constitución? Bueno, ustedes aquí tienen una breve descripción acerca de lo que es una Constitución. Les doy tiempo, revísenla.
Tal cual dice, y la Constitución es la carta fundamental desde la cual se organiza el Estado. Y desde finales del siglo XIX, la mayor parte de los países que se comienzan a reorganizar de manera política, dejando de un lado el absolutismo o la monarquía absoluta, dando pie al un ideario o a conceptos políticos de tipo de corte republicano, comenzarán a implementar este tipo de constituciones. De hecho, la primera es la constitución que crea los Estados Unidos cuando logran su independencia. Ya, me siguen, ¿cierto? ¿Estamos bien? Perfecto, continuemos. El liberalismo también se puede caracterizar por la existencia de elementos propios, como son la existencia de grupos que se encargan de organizar y de manejar ciertos elementos del Estado, ¿de acuerdo? A veces con la presencia de un rey, y a eso nos referimos como repúblicas parlamentarias. ¿Cómo es eso? Simple, hay un conjunto de personas encargadas de elaborar las leyes o de reglamentar en cierta forma el funcionamiento del Estado, pero aún así hay un rey, y ese rey que en teoría y de manera titular posee el poder sobre el Estado. Pero aún así, este rey tiene su poder equilibrado con respecto a los funciones del Parlamento. La idea es que ninguno de ellos se sobreponga por sobre el otro. También las expresiones de gobiernos liberales utilizan estas cartas llamadas constituciones. ¿Por qué? Porque la Constitución es la ley fundamental que organiza cómo está todo el Estado. ¿Ya? Así que esto organiza la estructura del Estado, estableciendo la forma de gobierno, cuánto tiempo deben gobernar las personas que gobiernan, quiénes son las personas que tienen el derecho a elegir o las personas a ser elegibles para gobernar. También define la organización política, es decir, cómo está divididos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. En el caso, por ejemplo, del Congreso, cómo está dividido este Congreso. En el caso del Ejecutivo, cuánto tiempo gobierna este Ejecutivo, ya sea primer ministro o presidente más adelante. Y las Cortes, cómo también funcionan. Corte de primera, segunda, tercera instancia, si existe un tribunal de apelaciones, dónde están, una Corte Suprema, dónde está, quién la maneja, quién la administra. Para eso es la Constitución. Y aparte establece los derechos y obligaciones de las personas para, con y desde el Estado. Es decir, si el Estado nos obliga a nosotros a concurrir en ayuda del Estado o a prestar o a pagar cierta cantidad de impuesto X, el Estado también tiene que darnos algo a cambio, más allá de la protección y la seguridad social. Y la Constitución es la encargada de determinar qué es lo que sucede en ese tipo de circunstancias. Y para terminar, terminaremos acerca con el reconocimiento de los derechos individuales de las personas. Derechos individuales. Aunque ustedes no lo crean, eso de que ustedes tengan derecho a salud, educación, a tener una vida digna y a tener ciertos compromisos por parte del Estado para su protección como persona, no es algo que se haya dado siempre. De hecho, nace a finales de 1700, principios de 1800, y las primeras ideas sobre esto emanan de la Revolución Francesa, con las declaraciones de los derechos del hombre. La imagen que tienen acá. Bueno, desde ese momento, desde la Revolución Francesa, y después siguiendo y ratificado por el constitucionalismo de los Estados Unidos, se establecen algunas libertades individuales que son básicas para todas las personas, entre las cuales tenemos la libertad de pensamiento, lo que quiere decir que tú puedes y eres libre de pensar absolutamente lo que te plazca, aunque para ti mismo se parezca una absoluta tontería. Tú eres libre de pensar eso, nadie te puede criticar por lo que tú piensas, siempre y cuando tu pensamiento no inflija la ley. Simple, acuérdate que tu libertad termina cuando comienza la de los demás. También tenemos la libertad de reunión y asociación, quiere decir que tú te puedes reunir con cualquier persona cuando tú quieras, siempre y cuando no esté prohibido. Por ejemplo, hoy día en este contexto está prohibida la libertad de reunión y asociación, pero tú puedes juntarte en teoría, en tiempos normales, con cualquier persona y establecer una sociedad con cualquier persona para emprender un negocio. También tenemos la libertad de expresión y de prensa, que dice que tú tienes la libertad de expresar tus ideas al resto de la población de la manera que a ti se te permita.
Por eso es que a veces nosotros vemos en redes sociales o en periódicos ideas que a nosotros nos parecen absolutamente descabelladas, pero la verdad es que ellos tienen igual o tanto derecho como tú o como yo de expresar lo que nosotros queremos decir. Y finalmente, la libertad religiosa. Ninguno de nosotros ha vivido en un tiempo en que no se respetara la libertad religiosa. Pero qué terrible es juzgar a alguien porque piense o tenga un punto de vista religioso distinto del tuyo. Hoy día, cristianos en general, católicos, protestantes, religiones, digamos, un poquito más exóticas, como podrían ser, no sé, musulmanes, hinduistas, budistas, animistas, son todos respetados por igual. Y el Estado y las personas en general, la nación, la sociedad, no puede hacer una discriminación por una persona que tenga una fe o profesa una fe distinta al resto. Cuando estos elementos empiezan a incorporarse en la sociedad actual, vuelvo a repetir, desde aproximadamente 1770, 1780, y comienza a tener real validez alrededor de 1810, 1820, cuando termina la guerra napoleónica y comienza esta idea del parlamentarismo y de tener estados más seculares, menos ligados a la iglesia, por decirlo de alguna manera, va a dar pie, por ejemplo, para que se empiecen a rectificar algunas conductas que nosotros podríamos considerar no normales ahora, pero que en esa época sí lo eran. Como por ejemplo, se comienza a plantear la necesidad de destruir la esclavitud humana, abolir la esclavitud. Yo lo encuentro absolutamente lógico. Yo no creo que ninguna persona tiene el derecho a poseer a otra. ¿Estamos? Ya, chicos, lo que acabo de comentarles corresponde a los contenidos que van del libro de primero medio desde la página 73 a la página 76, que corresponde también a las mismas actividades que ustedes deben realizar en su cuaderno y tratar de entender. Les vuelvo a repetir. En algún momento nos volveremos a ver. Y en ese momento vamos a recordar todo esto que estamos viendo. Ahora, cuídense y ánimo. Nos vemos.